José Luis, muy contenta por ser parte de este gran momento que está viviendo México, que está viviendo hoy y que va a vivir Nuevo León en este tema de la reforma judicial. Creo que es muy importante que todo su auditorio y que todos estemos involucrados en lo que significa esta reforma judicial y hacia dónde nos va a llevar. Oiga, ha habido mucha polémica y estará de acuerdo conmigo, ¿no? Muchos comentarios. Escuchábamos ayer en este evento el informe del presidente, donde pues es uno de los temas centrales. De pronto hemos visto, pues en el otro sentido, las protestas que se han dado también en muchos puntos de nuestro país. Aquí en Nuevo León no ha sido la excepción. ¿Cómo lo ve usted? Cuénteme, Clara Luz. Pues entre protestas a favor y más bien manifestaciones a favor y protestas en contra, ¿no? Ha habido de todo. Pero bueno, lo importante es eso, que veamos que, mira, nos dicen algunas de las personas, es que yo fíjate que cómo puede ser posible que nos digan que eso les mandató el pueblo, votó por ustedes porque quería votar por ustedes, no por el tema de la reforma judicial. Y yo les contesto, a ver, yo llevo 6 campañas, esta fue mi 6ª campaña y no ha habido un día en todas mis campañas que no me encuentre gente, y aquí nuestro auditorio no nos dejará mentir, que no nos encontremos gente que sepamos que si fulanito es el hijo de tal vecino, que es el que hace las travesuras en la colonia y que los policías se lo llevan y luego lo sueltan. No hay nadie que no conozcamos a alguien que tuvimos un acto de impunidad, que desgracia, injusticias, aquel caso tan famoso en Nuevo León del barbacollero, aquel, ¿te acuerdas? Tantas cosas que hemos visto permanentemente con conocidos y con no conocidos, en donde vemos que hay actos desgraciadamente de impunidad y que nos generan a nosotros esa impotencia. Hablo de nosotros todos los ciudadanos y más a los que nos hemos dedicado al servicio público, esa impotencia de querer hacer, solucionar y garantizar que haya justicia. Precisamente eso es lo que busca la reforma judicial, que haya justicia para todos y para todas, que sea accesible. Pues resulta que ahora quien tiene la posibilidad de pagar un abogado es quien puede tener acceso a la justicia. Fíjate que hay un porcentaje altísimo de ciudadanos en materia de ciudadanos víctimas de delitos que no pone denuncia. ¿Y por qué no pone denuncia? Y no ponemos porque, bueno, de que me robaron la cartera, que me robaron el celular. Y no vamos y ponemos denuncia porque no confiamos en quienes van que no confiamos en que vayan a detener al delincuente ni que vaya a haber consecuencias. Entonces decimos, ¿para qué le doy mi día de trabajo si ya sé que en poner una denuncia, si ya sé que no va a pasar nada? Precisamente por eso es que estamos buscando esta reforma judicial, en donde lo que queremos es que a través de la reforma judicial la justicia sea un acceso para todos y para todas, no nomás para algunos, y que cuando vayamos y pongamos una denuncia, esa denuncia sí surte efectos y sí haya garantía de que se detenga y que se haga justicia en el caso de los delitos y en el caso de cualquier otro caso. ¿Por qué hay tanta resistencia? Es importante decir, pues porque hay mucha gente que ya está acostumbrada a que esté como está y que, por ejemplo, el tema uno de los que han sido muy controversiales es la elección de los jueces. Sí. Dicen, ¿cómo va a ser que la gente sepa? Pues ¿cómo no? Que la gente va a elegir y que si va a elegir correctamente o no va a elegir correctamente. Bueno, va a haber garantía de que no haya corrupción. Y los instrumentos de garantía de que no haya corrupción que marca el dictamen, no necesariamente solo en la elección. Claro que la elección es uno muy importante porque el juez pues debe de ser honorable. Acuérdate, José Luis, de aquellas películas de Cantinflas, el maestro, el juez, el policía, el sacerdote, todos los personajes de Cantinflas eran personajes de autoridad, y ahora resulta que casi la mayoría de esos personajes desgraciadamente han perdido la autoridad precisamente por temas donde vivimos desgraciadamente inmersos en un área de sobre todo de corrupción. Oiga, entonces, diputada, ¿qué falta? ¿Comunicarla más en el sentido de, todavía algunas dudas escuchábamos ahorita que nos preguntaban cómo sería la elección, habría alguna campaña, cómo saber por qué votar? O sea, toda esa información que todavía no termina de bajar, me parece que será importante conocerla, ¿no? Y sobre todo comunicarla, José Luis. Yo por eso te agradezco muchísimo esta entrevista, y las veces que quieras, sobre todo en estos momentos tan importantes que estamos viviendo. El día de mañana se vota en lo general la iniciativa y el día de pasado mañana se va a discutir en lo particular. ¿Qué significa eso?
que el día de mañana se dice generalmente sí está bien, sí, bueno, nada más, y mañana vamos a hacer algunos cambios de puntos y comas y cosas que tengan que ver con eso es el miércoles. Pero entiendo que son mínimos, ¿verdad? Mínimos. Okay. Durante estos días, sí, no son de fondo. Durante estos días es bien importante comunicarles que la elección, los partidos políticos no van a poder participar, es muy importante, que las boletas en un principio, o sea, que la elección del 25, como vamos a hacer esta reforma, va a ser una elección que va a organizar el INE, que no la va a organizar el Estado, ni el Poder Judicial, ni el Legislativo, ni nadie, sino que va a ser el INE, que es muy importante decir que después se buscará que sean concurrentes con las elecciones federales y que entonces vas a votar por un diputado y vas a votar por un juez, un poco como es parecido en algunos otros países, en pues, Estados Unidos una cosa similar, que los partidos políticos, insisto, que no puede haber presupuesto del erario público para poder garantizar que eso esté, que los jueces puedan ganar o no ganar, y que es muy importante. Mira, José Luis, yo el viernes estuve en Linares, y en una asamblea precisamente informando esta situación, y me dicen, pues es que aquí hay un juez que lo conocemos, pero que pues nunca se dan casi nunca hay sentencias, nomás hay sentencias las que le interesan al juez. Bueno, ese juez pues va a tener que comunicar entre la ciudadanía de Linares qué es lo que hace, la ciudadanía se va a dar cuenta, claro que va a sentir pena por algún hijo de alguna conocido que desgraciadamente agarró un mal camino, pues que haya esa sanción, pero lo va a tener que comunicar para poder ser electo. Que la carrera judicial y los requisitos de elegibilidad los va a ver, viene en el dictamen que tiene que ser personas que sepan cómo conducirse. Sí, claro que pero ahorita es muy importante, José Luis, decir que hoy se vota el dictamen de la reforma constitucional, mañana. O sea, en esta semana y que después va a haber unas leyes generales donde se van a regular todas las cosas y condiciones menores. Entonces, pues no podemos decir ahorita que es que no va a haber requisitos de elegibilidad, eso son mentiras, ¿sí? Claro que los va a haber, pero cuando haya la otra ley. Ahorita estamos reformando la Constitución, imagínate que en la Constitución venga todas las leyes habidas y por haber, pues de qué tamaño sería nuestra Constitución. Entonces, hay que informar a la ciudadanía, hay que decirles que no se dejen influenciar, que investiguen, que se informen, que lo que queremos nosotros nada más es garantizar que haya justicia para todos. ¿Por qué no les gusta, sobre todo particularmente a los elementos de los algunos, porque hay que decir que no son todos, hay que decir que más de 400 jueces y magistrados no están en paro? Quienes están en paro, bueno, pues son los que tienen algunos otros intereses y hay que respetarlo, como bien lo dice el presidente. Nosotros no estamos en contra de que haya el derecho a manifestarse, al contrario, pero sí queremos que tampoco se nos coarte el derecho de nosotros. Imagínate que el sábado sacaron un amparo 2 jueces, uno de Morelos y otro de Chiapas, en donde nos dicen que no podemos discutir. Uno de los amparos significa no puedes debatir, no discutan una reforma a la Constitución. Pues la Constitución dice que el Poder Legislativo eso es lo que hace, debatir y reformar las leyes, incluso la Constitución. Y también dice la Constitución que los jueces, que el Poder Judicial no se puede meter con el Poder Legislativo. Entonces, que si se metiera, pues entonces se concentrara en un solo lugar. Entonces, pues todas esas cosas es muy importante que la ciudadanía las sepa, José Luis, y que estemos todos bien informados. Yo con mucho gusto estaré dispuesto a tomar llamadas y preguntas y todo, encantadísima, precisamente para poder aclarar las dudas que pudiera tener la ciudadanía. Sí, yo creo que la conversación a lo largo de estos días, pues esperemos tenerla de manera directa para seguir platicando del tema. La preocupación me parece hasta cierto punto válida también, pero en la medida en la que se comunique, le decía a usted, muchos detalles, estoy seguro que va a ser importante ya que tener una opinión más generalizada, una vez que tenemos más conocimiento de cómo sigue avanzando, y lo estaremos platicando. Empezaba esta entrevista también preguntándole, y aprovecho que la tengo en la línea, le decía, pues cómo le va a ir a Nuevo León. Entiendo que la bancada de ustedes es importante, esa cercanía con el presidente, deseando que pues todo el tema de recursos para el Estado, pues de alguna u otra manera estén presentes, diputada. Con el presidente José Luis y con la presidenta. Sí, ya. Bueno, pues ayer sufrimos los que somos obradoristas
y las que somos obradoristas un momento de sentimientos encontrados en donde estamos felices porque llega nuestra presidenta, pero tristes y porque estamos en el sexto informe con muchos logros de nuestro presidente, pero pues muy tristes porque ya se va nuestro presidente, pero muy contentos porque llega nuestra presidenta. Nos va a ir muy bien en Nuevo León siempre y cuando haya garantía de que los recursos sean transparentes y se utilicen para el bienestar de la gente, que no se utilicen para ciertas cosas que no deben de ser. Esa es la premisa. La premisa del gobierno del presidente Andrés Manuel y la premisa del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a garantizar que los recursos sean para la gente. Y pues claro que nos va a ir muy bien como nos ha ido muy bien. Nos fue muy bien con el presidente Andrés Manuel y ahora nos va a ir mejor con la doctora Claudia, que el presidente ya sentó las bases. Se hacen todas las bases del avance de cómo se gobierna para la gente. Bueno, Todavía tú sabes, a mí me tocó, en el 21 mucho desconfianza y se decían muchas cosas y pues le ha ido mejor que en los últimos 12 años, incluso a Nuevo León, en cuanto a inversión, el tema de la presa, los metros, la inversión y el apoyo que se ha dado a los adultos mayores, a los jóvenes, a las becas. Y ahora nos va a ir con las mujeres, con los niños. Empezamos en el 25 con los jóvenes de secundaria, la beca para los de secundaria que estudien en escuela pública. Yo creo que eso es extraordinario. Es una de las razones de la deserción de secundaria eran esas. Entonces, pues nos va a ir muy, muy bien. Muy, muy contenta porque a Nuevo León le va a ir muy bien a toda la gente de Nuevo León y seguramente pues nos estarán escuchando en el auditorio quienes nos sabrán decir que ya le fue muy bien en los 6 años pasados y ahora nos va a ir mejor. Bueno, pues yo le agradezco estos minutos, seguimos la conversación esta semana, es un tema muy importante el de la reforma judicial, pero también, insisto, pues me parece que la bancada de usted con muchos retos también, en el sentido, como bien lo hice, de trabajar en muchos de los proyectos que hoy se requieren, el recurso que venga justamente desde la capital del país, en este caso ahora con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Le agradezco, Clara Luz, le mando un abrazo como siempre. Igualmente, como siempre, José Luis, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Ándele, buenas tardes, gracias, Clara Luz Flores, diputada federal de Morena. Bueno, pues interesante lo que pasa esta semana en el Poder Legislativo, que le estaremos dando seguimiento, por supuesto, desde la capital de nuestro país en muchos temas, por supuesto, cruciales. Este es uno de ellos, pero también importante, le digo, el de los recursos para nuestro Estado. Vamos a la pausa, seguimos con más. Buenas tardes.